General Luis Enrique Montenegro, usted que es asesor de las autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, ¿qué tan grave es que la población civil no perciba, primero, que hay una acción de la autoridad inmediata, segundo, que está reinando la impunidad y tercero, que a las reformas a la ley, a las reformas a la justicia, los mexicanos sencillamente la desconocen? Bueno, pero antes de eso, yo pienso que vale la pena la opinión de este humilde policía sobre el tema anterior de las finanzas ilícitas. Usted sabe muy bien que un objetivo importante en Colombia fue la lucha crucial contra los dineros ilícitos de los delincuentes, y tenemos un instrumento internacional que vale la pena, es que hay que las normas contra el delito financiero hay que exportarlas y hay que internacionalizarlas. Tenemos aquí la extinción de dominio, que vale la pena que esa norma se aplique no solamente en México, Colombia, sino a nivel mundial. Lo otro, se requiere para el asunto de incautación de los dineros ilícitos mayor cooperación internacional. Un solo país como México y Colombia no pueden hacer frente a esta situación. Y lo otro es que se requiere una armonización de las normas. Extinción de dominio aquí, extinción de dominio en Europa, extinción de dominio en todos los países, para que la lucha sea contundente contra lo que más le duele, que es el dinero ilícito. Sobre la pregunta que usted me hace, usted sabe, tenemos la experiencia en Colombia de los juicios orales. Ha habido una debilidad de fortalezas, pero ya ha habido una mayor capacitación, la policía ha aumentado, la policía judicial para lograr la investigación, pero uno ve que está funcionando, que los niveles de impunidad en Colombia han disminuido. Yo pienso que eso se va a lograr también allá en México. Yo pienso que aquí tuvimos también un error, es que lo que hacían las autoridades, las reformas legislativas, nunca las socializamos con los estudiantes, con la comunidad. Yo pienso que las universidades deben ser laboratorios en donde se examinen estos temas de inseguridad. Yo creo que en todas las luchas contra el crimen organizado había falta una mayor comunicación entre las autoridades, entre los legisladores, para informar a la comunidad cómo está el avance del delito y cómo está la acción contra el delito. Pienso que eso es muy importante para que haya solidaridad de toda la ciudadanía de los Manitos y de toda la ciudadanía colombiana. En Ciudad de México, señor Felipe González y González, ¿qué tan importante es para la ciudadanía conocer las medidas que toma el gobierno, en este caso, las medidas para aplicar justicia de una manera más efectiva, como es el método oral, y que la mayoría de los ciudadanos en México la desconozcan sencillamente porque no les importa y porque creen que en ese momento en México está reinando la impunidad? Este es uno de los puntos más importantes y cruciales para el combate de la delincuencia y de la inseguridad. Pero yo también, como mi colega el general, quiero volver a la parte económica. Estoy totalmente de acuerdo con mi colega de Jalapa en lo que ha dicho. Simplemente subrayo, el dinero del narcotráfico, en el sentido de que son ganancias monopolistas, supone una explotación y no hace que los pueblos mejoren. Al contrario, esto hace que el desarrollo no se dé, no se genera valor social, ni económico, ni político, y por lo tanto lo que supone es una regresión a estados de pobreza y a la imposibilidad del crecimiento y el desarrollo. A eso me refería. Volviendo al tema de los juicios, más que de los juicios orales, de la reforma al sistema de justicia. La reforma al sistema de justicia es algo que está aprobado en México, lamentablemente se está aplicando lentamente, pero es una reforma fundamental. Desde mi punto de vista, el sistema que tenemos ahora no es propiamente un sistema, es una yuxtaposición de policías ministeriales, Ministerio Público, jueces, pero sin el ánimo de encontrar la verdad jurídica y realmente hacer justicia. El nuevo sistema penal, que incluye los juicios orales, que incluye la justicia alternativa, que incluye una policía investigadora, que descarga a los ministerios públicos y los profesionaliza, es una de las cosas que más seguridad puede dar al país. Hay ejemplos, varios, importantes en el país, pero uno que me parece que vale la pena destacar es el caso de Baja California. El sistema de reforma se ha implantado muy bien, ha supuesto toda una reforma administrativa en la Procuraduría, una reforma de procesos, se han implantado los juicios orales de una manera escalonada en el Estado y la justicia alternativa está haciendo que la conflictualidad o la conflictividad social disminuya y las personas se entiendan más. Y lo que es más importante, vuelvan a confiar en las autoridades. Esto ha elevado la capacidad de denuncia de la población y ha hecho que Baja California tenga uno de los más altos índices de denuncia de la población en el país.
Esa es la importancia y esa es la dimensión, me parece a mí, que tiene la reforma al sistema de justicia en México, que como demuestra la encuesta, es desconocido. Y me parece que esta encuesta da, entre otros elementos, a los formadores de opinión pública, a las instituciones, al gobierno, a los medios de comunicación, elementos para saber a dónde dirigir sus esfuerzos para lograr que la ciudadanía participe y se vincule a esta reforma que ya está aprobada y que, insisto, simplemente se trata de que los estados la lleven a cabo. Claro, señor Javier Alberto Olvera Rivera, en Veracruz, ¿qué tan importante sería para este estado, para Veracruz, un estado tan afectado por la violencia entre narcos, conocer, o por lo menos que la ciudadanía conociera un poco más de cerca cómo va a funcionar ese nuevo sistema de justicia? ¿Podría cambiar un poco la percepción de impunidad que se vive en diferentes puntos? Podría hacerlo, pero le comento que Veracruz es el estado más atrasado del país en la implementación de la llamada reforma judicial. Y ciertamente, además, esta reforma judicial tiene un defecto de origen, que fue el no proponer una transformación sustancial de lo que en México se llama la Procuraduría General de la República. La Procuraduría aquí depende políticamente, la general, del presidente de la República, y las estatales de los gobernadores respectivos. Esta dependencia política de las procuradurías ha hecho que estas instancias, lejos de proporcionar justicia, hayan sido históricamente utilizados por el régimen como un instrumento para fines políticos, es decir, para seleccionar políticamente a quién se atiende, a quién no, y esto ha propiciado centralmente el increíble nivel de impunidad que se vive en México. Lamentablemente, la llamada reforma judicial es una reforma muy parcial de la Procuración de Justicia, aunque es una reforma sustancial del Poder Judicial, que indudablemente también padeció durante décadas de una dependencia política del gobierno. Sin embargo, el no tocar la Procuraduría, tanto la general como las de los estados, está demostrándose como un error garrafal. Mientras esas procuradurías no se autonomicen del poder público y se profesionalicen, será imposible bajar los niveles de impunidad. Este es un elemento central que yo quiero subrayar, porque en México hemos tendido a tratar de hacer dos reformas, una de la policía, tratando de constituir una policía única nacional, una reforma indudablemente necesaria, y por otro lado la reforma penal, que es una reforma que afecta centralmente al Poder Judicial. Pero a todo el mundo parece habérsele olvidado que lo que está en medio, que es precisamente la Fiscalía, debería ser reformada radicalmente si queremos que las otras dos reformas tengan éxito. Y esta omisión de todas las autoridades y de los actores políticos está demostrando ser fatal, y es el momento hoy que no se le está atacando. En el caso de Veracruz en particular, ni siquiera hemos hecho ni la reforma policíaca ni la reforma del Poder Judicial. Así que usted entenderá que en este estado estamos muy claros, todos los ciudadanos, de que no tenemos posibilidades reales de que el sistema de justicia opere de manera adecuada. Hacemos una pausa en la noche. En segundos seguiremos hablando de esta encuesta Democracia y Narcoviolencia 2011 en México. Ya lo vemos.